Perdón, que estamos aquí estrenando nueva tecnología. A continuación, bueno, muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra don Víctor Fernández González. Buenas tardes a todos los presentes y lo primero agradecer este convite a participar neste evento, o grupo de traballo, como podemos llamar, que sea marcar de mano en que yo no soy un experto en nada. Es decir, nada más soy un experto, pero yo simplemente me puedo calificar como un apasionado del mundo rural y del trabajo dentro del mundo rural. Y es por eso que Suatea me propuso el venir a contar un poco la experiencia de quien trabaja en el día a día en un entorno rural que normalmente vendemos en decadencia, en que perdemos escolaridad, perdemos demografía y demás. Y el nuestro CRA, yo trabajo en un CRA, un colegio rural agrupado, pues lleva años subiendo demográficamente, subiendo nenos y nenes, y el año pasado pues fuimos el CRA que más aumentó alumnado en toda Asturias. Mucho. Marcar que con la pandemia pues el movimiento demográfico de las escuelas asturianas pues que frenó, tanto en los 27, en su inmensa mayoría, en los 27 CRAs, en los unitarios, en las 3 escuelas hogares de Asturias, pero bueno, yo mucho me temo que hay un efecto rebote que a ver si mantenemos. Pues eso, como decía, vengo a contar unas cosas buenas, sin ser ningún experto, de la mi opinión como director del CRA La Coruña, por qué aumentamos alumnado, y después, como me toca, pues ciertos pidimientos a nivel del Principado, de las cosas políticas que se pueden hacer para mejorar y algamar una estabilización, si no ya medrar en población, por lo menos estabilizarlo. Muchísimas gracias, lo primero, a la compañera de Cruz Roja, porque la verdad que fue una labor increíble en los pueblos acompañando a nuestros mayores, porque querramos o no Asturias y es rural, por más que el 8 asturiano marque mucha población, la inmensa mayoría del territorio somos rurales y encima lleno viejos y vieyes, perdón. Pues eso, lo primero marcar que por qué medra el CRA La Coruña en alumnado. Lo primero, ¿por dónde estamos? Nosotros, el CRA La Coruña, para quien no lo conozca, asitiase en el concello de Cabranes y de Nava, por lo tanto, y es zona centro, y eso significa que está muy bien comunicada, quiero decir, estamos muy cerca de todos los núcleos, tanto de trabajo como de gestión administrativa, cerca de Uvieu, de Sisión, y demás. Está muy bien comunicada en cuanto a medios a carreteras, no autobuses, que decir, los transportes públicos son un desastre, pero sí tenemos muy buena comunicación por carretera y bastante buena, lo cual ya es raro, de internet. Y es fundamental, porque eso fai que, sobre todo, ahora en tiempos de pandemia, que subimos muchísimo alumnado, estamos hablando del orden de un 30% del año pasado, fue gracias al teletrabajo. En nuestra escuela que tuvimos 17 nuevos alumnos en un año, lo cual igual para una ciudad llenada, para un CRA, muchísimos nenos y nenes. Y eso fue que aumente la demografía, poder trabajar desde casa, poder vivir en un área rural y trabajar o desplazarte él o ella a la zona centro a hacer lo que sea o a trabajar, fue que aumente la demografía. Esto bien empeorinado también a la posibilidad de tener una vivienda, ya sea comprándola o en alquiler, a un precio moderado. Hasta Baunaná, Cabranes era de los sitios más baratos de Asturias para comprar o para arrendar casas. Eso fue que vayan 9 familias. Y si algo llama a algo, y el boca a boca. Por más que lo saquemos en prensa, en internet, las instituciones hagamos un llamamiento, lo que más corre entre las familias y más con nenos y nenes, y el boca a boca. Oye, vente, mira qué bien estamos, mira dónde está, meca. Hay otras familias con nenos, hay este ambiente, mira lo que se está organizando. Decatáis que en Cabranes hay una bolsa de alquiler de vivienda fuera del ayuntamiento y demás, donde quien sale de la vivienda
deja ahí el nombre en el ayuntamiento para que otra familia pueda entrar. Claro, eso en pocos sitios lo hay, porque ya es muy difícil topar viviendas, sobre todo en alquiler, en área rural, porque la gente ya desconfiada. A ver quién me viene aquí, a ver lo que me van a hacer en casa, a ver a qué vienen estos, porque eso viene después con el tercer punto que quería marcar. Nosotros medlamos mucho por dos cuestiones. Una, por los, entre comillas, sé que no quiero faltar a nadie, las personas neorurales, o sea, siente que intenta ganarse la vida en el medio rural viniendo de la urbe o desvinculado. La mayoría tienen padres o abuelos que todavía vivieron en pueblos, tienen cierto arraigo, pero quieren volver, apostando por proyectos de agricultura ecológica, por transformación de productos primarios y demás, y después otra gran cantidad de gente que viene buscando otra forma de vida, una vida más tranquila. Quiere decir, siguen trabajando en la zona centro de Asturias, en los trabajos normales, no rurales, pero buscan la tranquilidad, en que los nenos y nenes estén en un ambiente más abierto, el no mirar para cruzar porque no hay semáforos, en que los nenos y nenes anden en bicicleta por ahí y para atrás, en que vayan a casa del vecino y de la vecina sin tener que depender a nadie, ni de abuelos, ni de padres, ni de nada, porque el pueblo, queramos o no, seguimos siendo pueblo. Pues eso, junto con una vivienda asequible, unos medios de comunicación buenos y unas buenas conexiones de internet, y una predisposición muy buena de los ayuntamientos donde estamos a acoger a esa gente y a solucionar los problemas y a poner infraestructura para que puedan desarrollar esas actividades de nuevas empresas y demás, pues hace que sea una zona que está mejorando en población una cosa bárbara. Desde el punto de vista educativo hay una apuesta clarísima por parte de los ayuntamientos en mantener las instalaciones lo mejor posible. Es decir, no son, un de los problemas de la escuela rural en Asturias es que vas, y perdón por la expresión, da asco entrar en esas clases. Viejas, mal pintadas, el mobiliario de los años 70, y ahí vamos sobreviviendo. Los nuestros CRA, aunque sea muy mejorable como todo, por lo menos las escuelas están pintadas, gracias a habernos metido en proyecto tenemos mobiliarios nuevos, es decir, hay aulas en que da gusto entrar, que ya es mejorable, claro que nos gustaría a todos cambiar el suelo y pulirlo y tener el pintura y tal, pero bueno, hay una apuesta, claro, del ayuntamiento por tener esas infraestructuras y por ese tipo de educación. También destacar que todas estas familias nuevas que vienen, igual que les que están, cada vez tienen una mayor preocupación por la educación de sus nenos y nenas. Ya no nos los mandan a escuela para que los tengamos. Y a esto refiérome que importa a ellos mucho el modelo educativo y la calidad educativa que ellos podemos dar. Y aquí ya es fundamental el boca a boca cuando las cosas les hacemos bien. Y yo considero que les hacemos bien cuando subimos de alumnado y nos viene alumnado que no les corresponde a la nuestra escuela, pero bien desde otros pueblos y otros concellos buscando ese modelo y que algo estamos haciendo bien. Claro, faltanos una estabilización de una etapa de 0 a 3, que hay muy poca oferta, o de la EDO, quiero decir, muchas de las familias que nos corresponderían y que quieren venir a las nuestras escuelas no pueden por falta de, oye, que de 0 a 3, porque no tenemos servicio de madrugadores, porque en algunas de las escuelas no tenemos servicio de comedor y ese tipo de cosas que, considerando que sí que hay, como todos los problemas económicos, hay que hacer el esfuerzo desde las administraciones por poner a disposición de esa población rural todas esas posibilidades. Imperdonable que se nos marchen nenos de los pueblos porque no puedan quedarse a comer porque en nuestra escuela no haya un comedor y tengan que desplazarse una villa y llevarlos con ellos a tal. Estamos sacando a los nenos de su entorno y son los de allí. Y son los que más posibilidad tienen en quedarse allí, esos nenos y nenes que tienen padres y abuelos allí. ¿Qué fai que tengamos o que queramos tener una calidad educativa que llame la atención a que vengan otras familias? La estabilidad del profesorado. Al ser zona centro, contamos en todas las aulas, casi todas, con un tutor estable desde años.
y una estabilidad que amplío al profesorado interino aunque no tenga plaza. Es decir, cuando tenemos una escuela como es la nuestra, el nuestro CRA, con 18 profesores y profesoras, y nada más nos cambian 2, 3 al año, podemos llevar a cabo un proyecto educativo, porque un proyecto educativo se desarrolla durante unos años. El que puedas trabajar en sin libros, que puedas trabajar por proyectos, con actividades educativas de éxito, el que haya participación de la comunidad educativa, el que formes comunidad y demás, y es gracias a que tienes un profesorado estable trabajando en hacio de eso, en ficies de que eso funcione. Cuando el resto de compañeros y compañeros de los CRAs queda solo, cuando queda la directora del CRA de año en año, ¿qué va a hacer la provitina? Más que ir sobreviviendo y demás, ¿qué van a hacer esos nenos? Pues nada, pongo un libro delante y vamos resolviendo aquí como buenamente podamos. ¿Qué proyecto a futuro y ofertas a esas familias? Ninguno. La estabilidad y la base del trabajo. No hay más. Que el proyecto educativo tiene que ser realista e innovador. Es decir, hay que creer que la educación rural, en las nuestras escuelas rurales, no y que sea buena, y que es la mejor que se puede tener. Porque lo tenemos todo, tenemos poco ratio de matrícula. Tenemos, cuando lo tenemos estable, un compromiso de ese profesorado. Y después, como ustedes que son políticos, lo primero es dar ejemplo, tenemos un profesorado que da ejemplo. Los primeros nenos y nenas de entrar en nuestras escuelas son los nuestros. Y como yo soy padre de la mi nena y va a mi escuela, ya procuraré yo que tenga la mayor educación posible. No puede ser que apostemos por una escuela pública y estatal y llevemos los nenos a la concertada o a la privada. No puede ser de que sea un profesor de una escuela rural y la mía la mande para la ciudad. No la mía, no, la mía está allí. Y ese ejemplo gana, porque lo ven los vecinos y las vecinas. Hay que ser ejemplar. Bueno, no es a la hora de la palabra. Hay que dar ejemplo, vaya. Hay que actuar con fechos y no con palabras. Creación de una comunidad. Y eso basa también en estar allí un poco. Es decir, somos funcionarios y por lo tanto nuestro deber como funcionarios, digo el profesorado, sea interino, ¿no? Y que funcionen las cosas por una parte. Hacer que funcionen y después servir, pero servir al pueblo, no al Estado. Y es decir, estoy para solucionar los problemas de los que allí viven y los que me los vean, no para poner ellos más torres. Y voy a poner un ejemplo bien claro. Y en mi zona no es muy grande, pero en otros lados. Cuando os pedimos para matricularse 2 fotos tamaño carné y te pregunta el padre, ay madre, ¿qué tengo que vaciar hasta la villa o día hasta un fotomatón? No, sácala con el móvil y mándala, que ya la imprimiré yo. Y así cientos de ejemplos. Es decir, no estamos para solucionar los problemas burocráticos que ponen las leyes. Las leyes hay que cumplirles, pero nosotros que la conocemos es para resolverlo, no para ponerlo todo el día de pilancos. Oye, esto no se puede, esto no sé qué. No, oye, todo lo contrario. Oye, vamos a ver cómo solucionamos tu problema. Vamos a ver cómo conseguimos una beca. Vamos a ver cómo conseguimos que este neno vaya media hora más tarde para casa, porque no está el pago la mano. Perdonad, tengo un guión, pero después caliéntome y soy así muy efusivo, no quiero faltar a nadie, y entonces sáltomelo. Eso, podemos ser la vanguardia de la escuela, porque ahora que está muy de moda el trabajo por proyectos, el trabajo cooperativo, las asambleas, sobre todo la educación internivel, los grupos interniveles y demás, que nos venden mucho todo el mundo. Oye, llama la atención que nunca salimos nosotros y llevamos 20 años desde la creación de los CRAS haciéndolo. A nosotros los grupos internivel vienen de mano, no hay otra manera, vienen todas las mezcladas. Oye, no, pero salen los privados vendiéndolo ahora. Oye, el trabajo cooperativo y por proyectos. Llevamos 20 años trabajando así, ¿no? Nunca salimos en prensa. Nunca se nos vendió. Oye, en cuanto llega un conserje, oye, abandonaron los libros los jesuitas, con todo respeto a los jesuitas y todo lo que bien, y mi madre, si llevamos nosotros 10 años sin libros. Y todo eso.
me falta. Otro punto que marca mucho la escuela y que suena de boca a boca y eso, la participación de la comunidad. No solo en el trabajo cooperativo por parte de los nenos y les nenes dentro de las clases o el trabajo por proyectos, sino en dar participación y a mejorar las condiciones de las familias que tenemos. Desde bañísimos, el CRA La Coruña, el alumnado no compra material escolar, compra la AMPA. La AMPA ocúpase. Nosotros, el profesor, hacemos un mega pedido y después a escote pericote entre cada familia. Llevamos 6, 7 años siendo la escuela más barata de toda Asturias, según la Asociación de AMPAs y AMPAs. Salimos a 35 euros por neno o nena año escolar. Todo puesto, bolis, colores, cartulines, plastidecores, rotuladores, blogs, 35 euros. ¿Por qué? Porque nos unimos. Porque das pie a esas familias y esas familias están contentes. ¿Por qué? Porque es al barato y encima sienten que participen de eso. Igual que tenemos el proyecto Fruta, de fruta obligatoria en todos los recreos. Un proyecto Fruta que las familias también se unieron en que lo querían ecológico. Son ellos los encargados de tramitar con Frutas Tour, de ir a apañar nueces, de ir a apañar ablanes y traerlos y esvillales entre todos. Y por 20 euros tienen aperitivo, 20 euros al trimestre, todos los nenos en fruta sana y ecológica, todos los recreos. Y son las familias que nos lo reparten, nos lo traen a la escuela y nosotros lo repartimos semanalmente. Con los libros pasa tanto de lo mismo. Es decir, aunque el alumnado no merquemos libros, hay libros en los centros escolares. Claro que tenemos libros de texto y de lectura. Pero el alumnado no compra libros, ya tenemos libros a punta pala, de todos los editoriales y de todo. Cuando los necesitamos, usámoslos, pero no ponemos al alumnado todos los años a comprar libros, porque hay un desembolso económico grandísimo. Y yo lo siento mucho por los editoriales, pero cada vez que me cambian, la editorial pasa de la página 6 a la 8. Y ya te fastidia, pero trae lo mismo. Porque sumar, seguimos sumando igual y restamos igual. Y las comunidades autónomas seguimos siendo las mismas, están en la página 17 que en la 20. Ese tipo de proyectos de trabajo cercano a las familias, de trabajo por proyectos, de meternos en un montón de proyectos, sea de STEAM, de innovación, de contrato programa, de ciencia en la escuela, proyectos a los que nos metemos porque tenemos estabilidad del profesorado, interín o no, que nos repite. Nos repite porque también tiene una calidad, unas condiciones laborales dignas. Y me refiero no solo al contrato que falla el Principado, sino de tener a la gente contenta dentro de su propio trabajo, que no siempre lleve todo sueldo. Y coime no, déjame estar contento, trabajar contento y desarrollarme, y contenta, perdón. Pues fa que tengamos pues, esos recursos y que la gente se vaya llamando de sitio en sitio. Por eso me hablamos tanto, porque nos llamen gente de un montón de sitios, concellos de Allau, otros pueblos que no nos corresponden, que corresponden a otras escuelas si quieren venir. Hasta el punto, puedo decir ya como chiste, que este año quería matricularse sin casa. En junio, pero ¿cómo vos voy a matricular? Todo bien, no, ya la buscamos por el verano, nosotros vamos de ir para allá. No, que la cosa está fastidiada ya. Ya tanto les cases ocupáis, yo no te puedo matricular en la escuela hasta que te das. Por lo tanto, propuesta desde el CRA La Coruña y desde mi personal y tal, y estabilidad del profesorado. Y un profesorado comprometido. ¿Cómo se tiene un profesorado comprometido? Con formación, lo primero. No hay ni una sola asignatura en la universidad, ni después, que trate la escuela rural. El primer y primera profesora que pisa el primer pie, aparte de llegar llorando cuando te toca algún corto destino, y que quedan asombrados. Pues dicen, madre mía, ¿cómo doy clase ya? Venimos de una clase clásica. Hola, todos de primero, de primaria, todos sentadinos allí, tengo que dar lo mismo, todos, no. Aquí hay todas las edades mezcladas, con todos los niveles, con todas las características individuales, desde infantil a primaria. Y hay que trabajar con eso. No puedes estar con un libro, porque chifles. Tienes 6 libros, más todos los fiches de infantil, no hay persona humana que lo abarque.
Y no se nos forma, ni en la universidad ni luego. Tienes que ir aprendiendo a base de palos, con ensayo-error y los grandes compañeros y compañeras que llevan muchos años que te pueden echar una mano, pero donde los hay. Y donde los hay son pocos sitios, porque ya os digo, de los 27 CRAS, la inmensa mayoría quedan a 0, 1 o 2 personas en los CRAS a día 1 de septiembre. Son todos nuevos, eso es imposible de agarrar nada de calidad. Hasta el punto de que hay CRAS o escuelas rurales, hasta el director o directora y interina, 9 años. No hay forma. Problemas. Falta de tratamiento específico en la parte legislativa de los CRAS o el área rural. Disculpa, cuando pueda, tiene que ir concluyendo que ha finalizado el tiempo. No, bueno, concluya. Concluya. Sin una legislación específica, estamos siempre a la voluntad de interpretar lo que se dice para las escuelas grandes. A fallar, y estamos fallando todo el día esa legislatura nosotros. Por ejemplo, los protocolos de ahora anti-COVID no se nos nombran ni una sola vez, no se nos nombra nunca. Según este protocolo, en una nada podemos juntar a todos los nenos del mismo nivel de primaria, o sea, primero de primaria. Y en el patio pueden juntarse. ¿Y nosotros? Hostia, vivimos juntos, son todos hermanos, tal, y no los puedo juntar en el patio, porque uno de primero, otro de tercero y otro de sexto. Y son hermanos, pero no los puedo juntar según protocolos. Seguros para los coches, incentivos para todos los itinerantes. Estamos poniendo nuestros medios de locomoción al servicio de la administración. Disculpe, siento insistir, pero o sea, estamos un poco fuera de tiempo. Bueno, pues eso, con ayudar incentivos a los interinos, una oferta formativa y encuentro de CRAS para que podamos compartir y sobre todo encuentro al propio alumnado, que los referentes no sean siempre urbanos. Todos nuestros referentes de nuestro alumnado son urbanos. Nunca podemos hacer un encuentro con otros CRAS y demás, porque cuando se nos meten en encuentros, y está muy bien, queremos ir a Madrid, ver el Museo del Prado, siempre yo como, que vean otras escuelas, no, que vean también rurales de otras escuelas, que no son los únicos provetinos que tienen vaques, que hay vaques por todo el mundo. Y bueno, con esto ya voy a darlo por finalizado. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra Lucía Gemma Fernández Sánchez, experta. Hola, buenas tardes a todos. A mí me pasa como a él, que en cuanto empiezo a pensar en las cosas se me va la imaginación y al final lo voy a pasar más de 2 minutos. Entonces voy a leer literal para que no pasarme más de 5. Te voy a superar. Bueno, pues yo hace unos días me encontré con un titular de esos que a fecha de hoy, estrenado ya el siglo XXI y amparada la sociedad en la falaz paraguas de la igualdad, escupía sin remordimientos, así tal cual, entre comillas, la brecha salarial de la mujer rural. 6 de cada 10 mujeres que ayudan en el campo no cotizan por su actividad económica. El artífice de esto no es otro que la web de READER, siglas que atienden a la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Y ustedes seguramente me estarán mirando como que no entienden dónde se esconde el escándalo. Pues bien, a ver si consigo leer. Pues bien, fechado el 21 de febrero de 2021, antes de ayer, como quien dice, comete uno de los errores más